Muy bien, como todos saben, mm, no es, no es nuevo que el diodo está representado por dos tipos de material. Un material que se le conoce como tipo P y el otro material al que se le conoce como tipo N. Parece un borrador, pero es un diodo. Ya, entonces tenemos dos tipos de materiales, el tipo P y el tipo N. Entonces, básicamente nosotros siempre hablamos de carga positiva y carga negativa. Entonces, este material se caracteriza por su carga negativa y este material se caracteriza por su carga positiva. Entonces, se ha visto que para poder polarizar un diodo, se tiene que emplear un nivel de tensión de positivo a negativo. Esa diferencia de tensión que se ha determinado, que se ha encontrado, depende del tipo de material que se esté utilizando para elaborar el diodo. Sabemos que si es de silicio va a ser de 0,7 voltios y si es de germanio va a ser de 0,3. Ahora, estos valores no son tajantes, ¿no? No es 0,7 y 0,3 sí o sí. Para el análisis de circuitos nosotros utilizamos 0,7 y 0,3, pero ya en la vida real nosotros polarizamos el diodo y vemos que puede variar entre 0,6 y 0,7 y en algunos casos sobrepasar los 0,7. Entonces no hay ningún problema ahí. Ahora, dependiendo del tipo, bueno, independientemente del tipo, la simbología que se utiliza es esa. Entonces, a estos bornes se le llama ánodo y al borde de aquí, al otro borne, se le llama cátodo. Ahora, el diodo va a presentar distintas regiones de trabajo, pero el diodo tiene dos comportamientos, dos tipos de comportamientos. Veamos esos comportamientos que tiene el diodo. Entonces, eso vendría a ser nuestro tensión y corriente para el diodo. Entonces, entre sus bornes, entre ánodo y cátodo, el diodo exige una diferencia de tensión o diferencia de potencial. Entonces, el diodo exige una diferencia de potencial de, ya dijimos, 0,7 o 0,3. Trabajemos con el de silicio, de 0,7. Esa diferencia de tensión tiene que estar entre este punto y este punto. Y sí o sí la polaridad se debe respetar, entonces debe ser positivo en el ánodo y negativo en el cátodo. Pero cuando se da ese tipo de alimentación con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo, entonces lo que nosotros estaríamos haciendo es lo que se llama comúnmente como polarizar el diodo. Un diodo ideal, un diodo ideal no tendría esta caída de tensión, un diodo ideal. Un diodo ideal directamente, una vez que sienta la diferencia de tensión, dejaría pasar la corriente. ¿Ven? Eso sería un diodo ideal en polarización directa. Ahora, ¿qué pasa si la tensión es positiva aquí y negativa aquí? Entonces, ese diodo aguanta, aguanta hasta llegar a un nivel, a un punto. Cuando llega a ese punto, que es la tensión de ruptura inversa, se dispara. Y aquí, ¿cuál es el problema? Es que ya en esta parte ya es una zona destructiva.
directamente el diodo, lo más probable es que se arruine internamente y ya no sea funcional. Pero esto es en el caso de un diodo ideal. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un diodo real? Para el caso de un diodo real, sí o sí nosotros vamos a tener nuestra caída de tensión de 0,7. Sí o sí. Entonces, tenemos también que analizar el comportamiento del diodo en caso de que este ya lo empezamos a analizar como un diodo real. Entonces, recuerden, aquí tenemos tensión y aquí tenemos corriente. Entonces, estos 0,7 están aquí. Vienen a ser la tensión. Algunos lo llaman tensión de umbral, tensión de contacto, tensión de polarización directa. Tiene varios nombres, ese punto de polarización del diodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí lo vamos a poner con verde. Entonces, lo que sucede es que empieza a subir la tensión. Mientras no llegue a 0,7, el diodo se va a comportar como un interruptor abierto en polarización directa. Ahí está abierto. Fíjense, es polarización directa, pero no hemos llegado al límite. Entonces no deja pasar corriente eléctrica. No deja pasar. Seguimos. Llegamos a una diferencia de tensión entre ánodo y cátodo de 0,7 y recién deja pasar corriente. Ahora, esa variación ya básicamente se mantiene en 0,7. No es que esto va a ir así, no. Es prácticamente vertical esa línea. Ahora, pero ¿qué pasa en el caso de polarización inversa? En el caso de la polarización inversa, nosotros vamos a tener un valor aquí. Ese valor es el voltaje de ruptura. Entonces, cuando nosotros polarizamos de esta forma, en inverso, si nosotros comparamos con el ideal, en el ideal no hay fuga. No hay fuga, llegamos a la tensión de ruptura y directamente la corriente se dispara, pero se dispara agresivamente y se arruina. Se arruina por el nivel de tensión inversa que le estás poniendo. Aquí en todo este tramo, el diodo se va a comportar como un interruptor cerrado. Entonces, esa sería la característica que tiene el diodo. En cambio, por ejemplo, aquí arriba, ya el diodo, perdón, aquí se comporta como un interruptor cerrado y aquí se comporta como un interruptor abierto. Está. Entonces, en polarización directa, permite el paso de la corriente. Los voy a poner. Entonces, tendríamos corriente. Permite el paso. En esta otra parte, aquí, cuando está en directo, pero todavía no ha llegado al valor, no permite el paso de la corriente. Aquí, en polarización inversa, tampoco permite el paso de la corriente. En cambio, aquí sí permite. Pero en polarización inversa, lo ideal sería que en polarización inversa no existan corrientes de fuga, pero existen. Entonces, esto viene así. A medida que vas incrementando el nivel de tensión, tienes una corriente de fuga que está circulando por tu circuito. Esa corriente de fuga está por los microamperes, en algunos casos miliamperes, entre mili y microamperios.
Entonces, pero es muy pequeña. Entonces, la corriente de fuego está por aquí. Una vez que ustedes llegan a la tensión de ruptura, se dispara. Y como dijimos aquí, ya básicamente, por lo general, en la mayoría de los casos, o en casi por no decir en todos, se pierde el diodo. Entonces, como pueden ver, tenemos dos zonas, ¿no es cierto? La zona de polarización directa y la zona de polarización inversa. Pero cuando nosotros hablamos aquí de polarizar un diodo con 0,7 voltios, exactamente a qué nos referimos. Ya hablando en términos de circuitos eléctricos, ¿a qué nos referimos? Entonces, veamos eso. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de una polarización directa con 0,7 voltios? Ya cuando estamos hablando en el diseño de circuitos o en el análisis de circuitos, tenemos que comprender que esos 0,7 voltios se pueden obtener de diferentes maneras. Una forma de obtener los 0,7 voltios, por ejemplo, la tradicional, la que todos conocen, es esta. Entonces, fíjense, esta es mi fuente. Entonces, esta fuente está en paralelo con todo esto. Entonces, fíjense, aquí es más. Aquí es más. Aquí menos. Aquí más. Y aquí menos. ¿Ven? Entonces, si comparan esto con esto, entonces el diodo se está polarizando en directo. Otra forma de polarizar un diodo, que viene a ser lo mismo que esto, pero se los voy a dibujar de otra forma, es la siguiente. Menos y más. Como pueden ver, el potencial aquí, si ustedes hacen el seguimiento, es como si estuviese en cero. Si cortan por aquí la línea, ese potencial va a estar en cero. Pero de todos modos, si hacen un buen análisis, entonces ustedes van a llegar a la conclusión de que todo esto está en paralelo con la fuente, entonces menos, más, menos, más. Entonces, si volvemos a revisar y comparar con este diodo, entonces podemos ver que el diodo está polarizado en directo. Entonces, esa es la forma. Otra forma de polarizar un diodo. Ah, ya, perfecto. Otra más. Yo tengo aquí mi diodo. Puedo tener esto. Ya, muy bien. ¿Alguien que quiera participar, levante la mano? Rodrigo, habilite su micrófono. Ingeniero. Ya, muy bien. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Ya. Dime, ¿qué valores tendrían que tener estas dos fuentes para que este diodo se polarice en directo?
B1 tendría que ser, en este caso, mayor que B2. ¿Pero qué valores? El mínimo. Porque si me dices mayor, Mínimos, o sea, mira, yo le puedo poner así, 20,1 claro, y este 20 y es mayor, pero no está polarizado en directo. claro, o sea, en este caso, imaginemos que B1 tenga 20,7 y B2 tendría que ser 20, o sea, B1 tendría que ser mayor a B2 por 0,7. Exacto. Entonces, directamente con una diferencia de tensión de 0,7, el diodo ya se polariza, ¿verdad? Sí, Ya, listo. Muchas gracias, Rodrigo. está bien, ingeniero. Entonces, ven, si yo tengo dos fuentes, ya, la fuente que está en el lado del ánodo tiene que ser mayor a la fuente que está en el lado del cátodo. Y no solo mayor, sino que mayor con 0,7 o más. Entonces, si cumple eso, entonces ya este diodo se puede polarizar en directo. Ya directamente. Otra persona que quiera participar. Bueno, entonces, otra forma de polarizar el diodo, que igual, aquí lo importante para polarizar el diodo son las caídas de tensión. Si la diferencia de potencial aquí ya es 0,7, entonces el diodo se puede polarizar. ¿Qué valores tendrían que tener B1, en este caso B1 y B2, para que se puedan polarizar el diodo en directo? Entonces, como pueden ver, si ustedes analizan, o sea, no quiere decir que sí o sí aquí tiene que haber una tensión positiva. También puede haber una tensión negativa al otro lado. O puede haber tensiones positivas a ambos lados, o puede haber a ambos lados tensiones negativas. Pero aquí lo importante, independientemente de qué cosas hay en cada uno de los extremos del diodo, lo importante es analizar la diferencia de tensión entre ánodo y cátodo. Una vez hecho ese análisis y que encontremos el resultado, ya nosotros interpretamos. Si la diferencia nos sale 0,5, entonces el diodo no se puede polarizar. Si nos sale 0,7, sí se puede polarizar. Entonces todo depende de eso, de la diferencia de tensión en el diodo. Ahora, esto no solo está restringido a tensiones en corriente directa, también puede funcionar de esta forma. Por ejemplo, aquí, un generador de onda seno. A ver, vamos a mantener la nomenclatura. Esto puede ser tensión máxima por el seno de omega t. Y este otro lado puede ser una fuente DC. Entonces, como pueden ver, lo que ustedes tienen que hacer en este punto es analizamos la tensión en función al tiempo, tanto AC como DC. Como ambos tienen las mismas magnitudes, las podemos comparar. Entonces, la tensión DC, perdón, la tensión AC va a tener esta forma. Esa tensión. En cambio, esta otra tensión, la tensión DC, va a tener esta forma.
Entonces, fíjense, van a haber puntos, miren, en toda esta parte, la tensión DC es mayor que la tensión AC. Entonces, el diodo estaría polarizado en inversa. En toda esta parte de aquí, la tensión DC es mayor que la tensión AC, entonces polarizado en inversa. Aquí lo mismo. En cambio, en esta otra parte, la tensión AC o la tensión de ánodo, si quieren verlo de esa forma, es mayor que la tensión DC o la tensión en el cátodo. Entonces el diodo se polariza en directo. Entonces, como pueden ver aquí en la gráfica, entre este punto y este punto, el diodo conduce. Lo mismo aquí. ¿Ven? El diodo conduce. Para los demás tramos, el diodo no conduce. Ahora, este análisis en muchas ocasiones lo dejan aquí, pero el análisis no termina ahí. Para que se haga un análisis completo, ¿qué tenemos? En rojo, la forma de onda senoidal. En verde, la tensión DC. Aquí tenemos que aumentar la caída de tensión en el diodo. Entonces, fíjense, tengo esto comparado frente a todo esto. Entonces, la tensión seno tiene que superar a la tensión de la batería más la caída de tensión en el diodo. Entonces, el verde es la caída de tensión en la batería. A eso le sumamos la caída de tensión en el diodo y fíjense ya cómo cambian las cosas. Entonces ya los puntos de conducción se reducen. Entonces ya solo esta partecita estaríamos hablando ya en un análisis real. Para un análisis real, solo en esa partecita estaría conduciendo el diodo. Y en la parte de aquí abajo ya no. ¿Por qué? Porque si bien en esta zona o en esta franja, si bien la tensión de la onda seno es mayor a la tensión DC, no es lo suficientemente mayor como para que se polarice el diodo. Ya. Entonces, repitiendo, ¿cómo que dijimos? Lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a exagerar un poco. No, eso no va a ser. Entonces tenemos tensión versus tiempo. Entonces, ¿qué dijimos? A la onda seno la vamos a pintar de color rojo. Y tendríamos esto. Ahora, con verde vamos a pintar la tensión DC. Antes quiero que vean esto. Aquí está B máximo. La tensión DC va a estar por aquí. Tensión DC. Y la tensión DC está ahí. En un análisis ideal, con la gráfica que están viendo ya es suficiente. ¿Por qué? Porque en el análisis ideal, ¿cómo es para nosotros un diodo ideal? Un diodo ideal es cuando la diferencia de tensión entre ánodo y cátodo es igual a cero y que la corriente de fuga en polarización inversa es igual a cero. Entonces, eso es cuando el diodo es ideal. Pero ya cuando estamos haciendo un análisis real, aquí sí existe una caída de tensión. Entonces, fíjense, esta forma de onda básicamente se ve en paralelo con estos dos.
tanto con el diodo como con la fuente de tensión. Entonces, a la fuente de tensión se le suma el diodo. Entonces, aquí tendríamos los 0,7. Entonces, fíjense, ya cambia la región. Ahora, ya analizando en términos reales. En términos reales, en toda esta parte que está aquí, en toda esa parte, la suma de la fuente de tensión más, más los 0,7 que requiere el diodo para ser polarizado es mayor que la tensión de la onda senoidal. Y en toda esta parte de aquí, lo mismo. Fíjense en todo esto, exactamente lo mismo. En toda esta parte. Aquí, exactamente lo mismo. Entonces, ya que tenemos este análisis real, los únicos puntos en donde la forma, o bueno, los únicos puntos o las únicas regiones en donde el diodo va a estar polarizado en directo, va a ser en los puntos que sean mayores y que va a ser en esta zona de aquí. Entonces, fíjense, el tiempo de conducción del diodo es este. Aquí lo mismo. Entonces, miren, de aquí a aquí es el tiempo que va a conducir el diodo. Luego de eso, el diodo no conduce. Si bien puede estar polarizado en directo, no va a alcanzar los 0,7 y no va a conducir. O, caso contrario, va a estar polarizado en inverso. Sí. Ya, muy bien. Si ves bien la gráfica, esto valdría 0, ¿verdad? Es el inicio para la tensión. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Aquí en el circuito, Marcelo, este punto, el 0, ¿dónde está? Bueno, el punto cero estaría en tierra. Listo, Marcelo. Muchas gracias. Entonces, tal y como su compañero lo ha mencionado, este punto para nosotros viene a ser tierra. Entonces, fíjense, cuando yo marco este punto de aquí es el punto en donde se están haciendo las comparaciones. Entonces, ¿qué sucede aquí? A ver, analicemos un poquito para ver qué es lo que está pasando. Si nosotros ponemos las tensiones, a ver, ya, ahí está. Primero voy a poner la tensión DC, o perdón, pues la tensión AC. Ya, esa es mi tensión AC. Fíjense, si este es el 0, para que yo haga mis comparaciones de aquí a aquí y de aquí a aquí, ustedes tienen que ver sus caídas de tensión. Aquí es más y aquí es menos, para que se pueda polarizar en directo. Este de aquí sí o sí es menos y este es más. Entonces, fíjense, del 0, aquí yo tengo un valor negativo. Yo tengo directamente un valor negativo. O si quieren, también pueden ver la tensión desde aquí hasta aquí, que vendría a ser la tensión total, que va a ser igual a la tensión del diodo más la tensión de la batería. Entonces, fíjense, salto de aquí a aquí, ¿qué tengo? Que en la tensión total, la tensión del diodo, 0,7. La tensión de la batería, que va a ser en este punto, menos B. Entonces, fíjense, hay mi tensión total. Naturalmente, las baterías que utilizamos para el análisis van a ser de 2, 3, 5, 10 voltios, 1 voltio.
Entonces, aquí vamos a tener una tensión total de ¿cuánto? 0,7. Supongamos que esta batería vale 10 voltios. O tiene una tensión de 10 voltios. Entonces, este punto va a ser menos 10. Entonces, aquí vamos a tener menos 10 voltios. Mi tensión total va a ser menos 9,3. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? Que este punto va a estar aquí. Menos 9,3. Ah, pero ¿cómo he llegado a ese punto? Ah, muy bien. Expliquemos eso. Fíjense. A ver, un momento. Ya. Estamos bien. Ahí. Entonces, fíjense. Esta tensión la voy a representar en verde. En este punto que es el análisis son menos 10. Entonces yo estoy aquí. Menos 10. ¿Vieron? A eso yo tengo que sumarle los 0,7 del diodo. Entonces, como es positivo, sumo hacia arriba, no lo voy a sumar hacia abajo. Entonces, al sumar esos 0,7 del diodo, yo llego a este punto. Aquí hemos sumado 0,7 voltios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que ser mayor a menos 0, perdón, mayor a menos 9,3 para poder polarizar el diodo. Fíjense, incluso en este caso, si no existiese esta fuente, y este punto se conectaría al suelo, como tengo menos 9,3, el diodo ya se polarizaría en directo. Entonces, aquí fíjense, la región de polarización la vamos a poner en verde para que se polarizó en directo. Sería todo esto desde aquí. En todo eso, el diodo está polarizado en directo. Está, ahí tienen, chicos, su arbolito de Navidad. Todo eso estaría polarizado en directo el diodo. En inverso, en esta parte. Entonces, ven, de esa forma tienen que realizar el análisis. Ya. Aquí en esta parte, para el circuito que estoy mostrando, se los voy a dejar de... Este circuito, a ver,